Bueno, muy buenos días. De nuevo por aquí les saluda Juan Bautista Solarte Obando, analista. En esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte del tema de bandas criminales neoparamilitares. En este caso vamos a tocar la segunda parte, como lo es neoparamilitares actuales. ¿Qué grupos neoparamilitares hay actualmente? Un poco de su génesis en general. Vamos a conocer otros aspectos más a profundidad. Tenemos que tener en cuenta que todo grupo armado organizado, grupo delincuencial organizado, organización narcoterrorista, en fin, como se le quiera denominar, organización armada al margen de la ley, tiene un modus operandi. En el caso tal de los neoparamilitares, tienen un modus operandi rural. Ese modus operandi rural está caracterizado por el despojo de tierras, o sea, la acumulación de tierras que permitan la articulación de corredores estratégicos para el control militar de área, el tráfico de estupefacientes, de narcóticos y el sostenimiento y supervivencia de las estructuras delictivas. El asesinato de líderes que sean incómodos a sus intereses, líderes de tierras, sindicales, populares, eh, agentes de la institucionalidad, miembros de corporaciones públicas. La presión a las comunidades viene mediante, digámoslo así, la cooptación de las comunidades. O sea, volver a la población el agua para el pez. Afecta, bien sea por intimidación o por simpatía. Lo que ellos llaman protección. Asimismo, el control militar de área, ese control militar de área les es fundamental para poder sostener sus sistemas en el campo de combate. Las alianzas, bien sea pueden ser con entidades oficiales, eso se ha dado, eso no es un secreto. Infortunadamente ha sido así. El cobro de vacunas o impuestos, el control de las actividades económicas, de las rentas económicas de una población, tanto actividades económicas urbanas como rurales, por así, o semirurales. La justicia privada, el ejercer un control paralelo al del Estado, al institucional. Ese siempre por si ha sido el modus operandi. A nivel urbano, el control barrial y comunal, la presión a las comunidades, el control del mercado delictivo, eso lo hacen por intermedio de las oficinas de cobro. Más adelante vamos a explicar que las oficinas de cobro y la justicia privada, o sea, ejercer el papel de policía dentro de la comunidad. Para ganar bien sea su simpatía, porque dentro de la comunidad están el agua para el pez de esas estructuras. En el caso de las autodefensas gaitanistas de Colombia, sus cimientos fueron en los años 80, con los hermanos Castaño, que crearon la banda Los Tangueros, una banda de justicia privada en la zona de Antioquia. Esta banda con el tiempo terminó integrada al cartel de Medellín. Terminaron conformando más adelante, después de que existieron los Pepes, que los perseguidos por Pablo Escobar conformaron las ACCU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Prácticamente ellos fueron los que se articularon en torno a esa zona. Después de que vino en el año 97 la Confederación de los Paramilitares, integraron las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas autodefensas pues ya todos conocíamos en el capítulo anterior el modo en que se expandieron, su modus operandi, su cronología histórica, y luego ingresaron a un proceso de negociación como lo fue el proceso de paz de Ralito. Aquí surgió una estructura emergente como lo fue el bloque Héroes de los Castaños. Esta estructura le llamaba así pues en homenaje a los hermanos Castaño según personas que han quedado en armas. También conocidos como Águila Negra, estos fueron los famosos conocidos como Águila Negra. Sin embargo, sobre las Águilas Negras hay que decir algo. Las Águilas Negras en un principio estuvieron divididas en águilas doradas, águilas azules, águilas rojas y águilas negras. Finalmente, Don Mario, el narcoparamilitar Don Mario, logra agrupar todas estas estructuras en torno a las águilas negras. Una estructura que se reclamaba como insurgente en contra de la subversión y en contestación a los incumplimientos del Estado respecto a esos acuerdos como tal. Se les conoce también como los urabeños, por ser de Urabá. Claro que el vocablo urabeños viene de las ACCU, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba Urabá. Esta gente le decían los urabeños. Cuando ellos combatieron contra las estructuras paramilitares de los Llanos, de Martín Llanos como tal en el Casanare,
La gente de allá les decían los urabeños. Se les llamaba también clan Úsuga porque los principales líderes sucesores de Don Mario eran los famosos hermanos Úsuga, exguerrilleros del EPL que luego fueron de las AUC y luego de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Nombre que adoptaron en el 2008, queriendo hacer un proceso de desdoblamiento de sus estructuras, haciéndose pasar como un grupo beligerante en contra del Estado para disfrazar sus actividades narcotraficantes. Y asimismo, pues las autoridades ahorita le llaman Clan del Golfo, o sea, por ser del Golfo Urabá. Estos cambios de nombre se han debido a demandas de las comunidades que se han sentido pisoteadas en su buen nombre, estigmatizadas. Pero sí, es la misma estructura como tal. Esta estructura opera lo que es en la zona norte del país, parte de centro-occidente, y han emigrado hacia algunas regiones del suroccidente colombiano, incluso de los llanos orientales. Está la banda La Cordillera, esta banda narcoparamilitar fue inicialmente el bloque Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, con operatividad en Risaralda, Caldas y parte de Antioquia. Este grupo también tiene estructuras urbanas en el Quindío. También fue conocido como los macacos. Cuando ellos inician el proceso de paz de la SAUC, que hay la reinserción, el rearme viene con la fachada de los macacos. ¿Por qué le dicen los macacos? Porque el sujeto que era comandante de esa estructura era alias Macaco, oriundo de Risaralda. Y esta estructura principalmente se radica en zonas como lo que es Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, Pereira, lo que es los pueblos que están en la cordillera occidental que pertenecen al departamento de Risaralda, por eso se le dice La Cordillera. Es una banda narcoparamilitar principalmente urbana, que hizo una mutación urbana y ha tenido enfrentamientos entre sí por el dominio de la jerarquía. Operan principalmente en lo que es Caldas, Risaralda, en localidades de esos dos departamentos, también en el Quindío, parte de Antioquia. Es una estructura narcoparamilitar en esencia urbana que se ha deslindado más que todo hacia las actividades de crimen organizado. Están los famosos puntilleros, que eran el bloque Centauros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Este grupo prácticamente fue llevado en el año 97 para ejercer control de área y actividades de presión contra las comunidades y contra los grupos guerrilleros en esa zona. Ha estado salpicado lo que fue en la masacre de Mapiripán. Después fue que adoptaron la fachada del bloque Centauros pues, en aras de identificarse con la zona. Después del proceso de paz entre las AUC, surge una estructura disidente llamada el ERPAC, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, comandado por alias Cuchillo, un soldado profesional retirado que después se volvió paramilitar en la época de Pablo Escobar, y por último termina siendo de las autodefensas y culmina con una carrera criminal con una estructura propia, y este sujeto fue abatido por la policía. Lo que quedó del ERPAC pues hizo un proceso de sometimiento a la justicia. Luego ya vino lo que se llamó una banda, por así disidente, llamada Los Puntilleros, con dos estructuras criminales muy grandes, el bloque Meta y el Libertadores del Bichada. El bloque Meta y Guaviare, en Bichada, pues lo que es el Bichada del Casanare. Está también la oficina de Envigado. Esta oficina de Envigado surge pues en la época de Pablo Escobar, el doctor del crimen, es una estructura de contratación y subcontratación criminal, del manejo pues de las estructuras criminales, de administración criminal del cartel de Medellín. Lo fue. Posteriormente pasó a manos de los Pepes. Después, cuando los Pepes se apoderaron del mercado delictivo en Medellín, de las actividades delictivas, esto pasó a ser una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia, la que administraba todas las maniobras del crimen organizado de las Autodefensas Unidas de Colombia en la zona de Antioquia y el Valle de Aburrá. Después de que salen extraditados los jefes de las autodefensas, que eran los que quedaron con esa estructura, quedó como una estructura independiente. Sin embargo, hubo una guerra interna entre ellas, entre el bando de Sebastián y el bando de Valenciano, sucesores de Don Berna, y estos a su vez, pues al haber caído en poder de las autoridades, esta estructura fue cooptada por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Es en estos momentos una estructura de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Está también las autodefensas campesinas del Casanare, Martín Llanos, de la familia Buitrago. Por eso se le dicen el buitragueños. Cuando ellos fueron disidentes del proceso de paz, pues nunca fueron de las Autodefensas Unidas de Colombia, fueron unos paramilitares aparte. Esta estructura le decían los buitragueños.
Posteriormente, cuando toda la familia Buitrago pues caen en medio de las pugnas y algunos fueron capturados, y también como el caso de Martín Llano, su principal jefe que fue capturado en Venezuela y deportado a Colombia, esta estructura prácticamente fue cooptada por algunas estructuras de los puntilleros. Sin embargo, hubo un grupo que surgió en el año 2012, las autodefensas campesinas de Casanare de nueva generación. Es un grupo que apenas está surgiendo y pues en sí poco se conoce sobre esta estructura criminal. Están también los rastrojos. Los rastrojos fueron una estructura del cartel del norte del Valle, una estructura que viene del bloque Calima. El cartel del norte del Valle trae el bloque Calima hacia la zona del Pacífico y lo que es la zona de influencia de ellos, como lo fue el norte del Valle, parte del Quindío. Y este grupo, pues cuando se desmoviliza, los narcotraficantes Wilber Varela y Diego Montoya, Wilber Varela alias Jabón y Diego Montoya alias Don Diego, crean sus propias estructuras. En el caso de Jabón crea las rondas campesinas populares, conocidas como rastrojos, y Don Diego crea los machos, conocidos como autodefensas campesinas del Valle. Entre estos dos sujetos, herederos de los hermanos Fomeque y de los Urdinola y de los Henao, herederos de estos criminales que fueron cayendo, unos en manos de las autoridades y otros asesinados, iniciaron una guerra. Esta guerra la ganan los rastrojos y hay un proceso de cooptación de los rastrojos que se apoderan de esta situación. Sin embargo, al desaparecer, pues también Jabón y al ser extraditado Don Diego, pues esta estructura de los rastrojos incluso tiene procesos de guerra entre sus diferentes facciones. Otros se han sometido a la justicia, otros persisten, otros incluso han transmutado a ser cooptados por el clan del Golfo. Inicialmente a las estructuras del paramilitarismo como tal se le llamaron organizaciones armadas al margen de la ley, o AML como dicen las siglas, organizaciones armadas al margen de la ley. Se les pretendía llamar así para separarlas marcarle cierta distancia con las autoridades. Por eso fue que siempre se decía que no había paramilitarismo en Colombia, sino que lo que habían eran organizaciones armadas al margen de la ley o autodefensas ilegales. Posteriormente, después del 2001, que la figura del antiterrorismo mundial se fortaleció, fueron llamadas organizaciones narcoterroristas. Asimismo, bandas emergentes después del proceso de paz de Ralito, las estructuras que persistieron y otras que emergieron, se le llamaron bandas emergentes o disidentes. Posteriormente, BACRIM, bandas criminales, para separarlas pues de alguna especie de lazo con el Estado. Con los nuevos cambios en la doctrina militar y policial se le han llamado grupos delincuenciales organizados. Sin embargo, algunas de estas estructuras, de las que vimos ahora, se les llaman grupos armados organizados, para compararlas con esas nuevas estructuras y poderles darles un manejo de combate y de lucha acorde como si fueran un grupo terrorista. Esto fue todo pues por hoy respecto a la caracterización de los grupos narcoparamilitares actuales.